Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Me presento, soy David Boronat, soy socio fundador y CEO de Multiplica. Muy feliz de estar aquí con vosotros. Este es el tercer Conversion Day y hoy nos hemos prometido de tocar temas bien interesantes. En primer lugar, si me permitís, dar las gracias al equipo de Multiplica que ha hecho este evento posible, entre ellos Alejandra, Alison o Mónica. Mil gracias por todo el esfuerzo. Y sobre todo, diría 698 gracias a cada uno de vosotros que hoy ha decidido acompañarnos en concreto 3 horas o parte de esas 3 horas en las que nos hemos propuesto ir un poquito más allá de lo que es optimización y conversión y nos hemos propuesto explorar nuevos mundos y en concreto hablar de temas como es la personalización, como es la inteligencia artificial aplicada a determinadas disciplinas que nos ayuden a mejorar nuestras conversiones y ventas y también profundizar en lo que es Customer Intelligence, ¿no? Y un poco lo que hemos intentado es, y no sé si es buena idea o no, lo juzgaréis vosotros, es armar un programa bien explosivo e intenso con múltiples charlas que en secuencias de como máximo 20 minutos lo que intentamos es sacarle el máximo provecho a cada uno de los speakers, ¿no? Mostramos un poco lo que vamos a ver hoy, el programa. En cualquier caso, deciros que las diferentes charlas las vamos a grabar, os vamos a compartir todos los materiales. Por tanto, si tenéis que saliros a alguna reunión, no os preocupéis, os haremos llegar toda la documentación, ¿no? Un poco podéis ver aquí el programa. Vamos a empezar con Arturo Díaz. Él es el CEO de Entropy, luego os los iré presentando. Él nos dará esa charla desde México y nos hablará sobre todo de Machine Learning aplicado a Google Shopping, un tema que creo que es sumamente interesante para los que os dedicáis al mundo del e-commerce. Seguiremos desde Miami con Daniel Swallow. Ella nos hablará sobre más temas de optimización y testing, tanto desde el mail como a nivel de la experiencia en cualquiera de los dispositivos. Seguiré un servidor, intentaré compartiros algunos de los ingredientes que nos parecen más relevantes a la hora de introducir capas de inteligencia comercial o de personalización en la experiencia de compra, especialmente en tiendas en línea. Y a partir de ahí nos iremos como a profundizar en temas más en detalles. Zoe Lapras, ella desde Medellín nos hablará sobre cómo elaborar una estrategia de personalización exitosa. Nos daremos un mini descanso y a partir de ahí entraremos en la charla del equipo de Metriplica desde Barcelona, en la que nos intentarán compartir cómo los datos nos pueden ayudar a conseguir insights que nos ayuden a accionar mejoras que contribuyan pues, a la optimización de nuestra conversión. Y le pediremos a la gente de ClickTail, en concreto a Lira, que nos dé una charla sobre Big Data y toda la investigación desde un punto de vista más psicológico que hacen y cómo se despliega en concreto en una aplicación como puede ser un chatbot. Tenemos la suerte de que Liras nos dará la charla desde Tel Aviv, así que si os fijáis estamos como viajando de punta a punta del mundo, lo cual es un agrado. Y cerraremos la sesión con Gustavo Rojas, un buen amigo de Multiplica, ex Multiplica, que desde Chile, desde Santiago de Chile, nos hablará sobre neuromarketing para cerrar con Carlas Fenollosa. Él es el socio fundador y CEO de Optimus Price, que es una startup de nueva creación que intenta ocupar un espacio en lo que es Price Optimization, con lo cual el entender cómo se aplican este tipo también de algoritmos de inteligencia artificial a la optimización de precios es un tema sumamente fascinante en el cual valdrá la pena que estemos bien atentos. Así que sin más, esta es la presentación del evento. Vamos a, si os parece, utilizar el hashtag Conversion Day. Así que os invitamos a, si sentís que hay cualquier aportación por parte de los speakers que vale la pena pues, compartir en redes, estaremos felices de que lo hagáis, ¿no? Si os parece, empezamos con Arturo. Arturo, ¿estás por ahí? Sí, hola, hola, ¿qué tal, David? Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Ahora te vamos a compartir pantalla. Ya estamos viendo tu pantalla. No sé si nos vas a deleitar con tu cámara. Sí, aquí está. Ya, perfecto. ¿Cómo estás, Arturo? Pero aquí estamos. Muy bien. Arturo, la verdad es que es de estos, no voy a decir niño para no ofenderte, aunque estás bien joven, ¿eh? De estos niños, vamos a decir, estos jóvenes prodigiosos que te habla de cosas que a uno le cuesta realmente esfuerzo seguirle
la pista y que desde hace casi un par de años está liderando una empresa, ya no es una startup, ya es una empresa, que es Entropy, que básicamente lo que intenta es aplicar algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, ahí nos contarás tú, inicialmente en la optimización de Google Shopping, además con resultados sumamente sorprendentes y que además ahora me consta que estáis como llevando pues ese tipo de algoritmos a Search y a otro tipo de espacios en los que podáis realmente aplicar esa inteligencia artificial, ¿no? Así que sin más, voy a ser como bastante riguroso con el tiempo, Arturo, así que todo tuyo. Listo. Pues buenos días a todos. Me toca empezar, así que voy a tratar de ser, aquí me tocó un tema un poco denso, pero voy a tratar de ser un poco más liviano. Bueno, para los que no tienen familiaridad, esas son las campañas de Google Shopping que vemos típicamente, ¿no? Son las que se muestran al principio y muestran pues el listado de productos y al final del día empieza Google Shopping como Google antes como un comparador de precios y que ahora se convierte en un comparador de precios, pero pagado, ¿no? O patrocinado. En temas de qué tan relevante es Google Shopping, bueno, para que nos demos una idea, en Estados Unidos vemos que el 74% del presupuesto de las personas que están haciendo e-commerce en AdWords se está yendo a Google Shopping y de ahí vienen el 85% de los clics. Tenemos que en el Q4 de 2017 estábamos hablando aproximadamente de un 65%. Entonces vemos un crecimiento muy fuerte de parte de la inversión que están haciendo los retailers en Google Shopping. Y la razón es performance, ¿no? Al final del día, yo pensaría que después de las campañas de búsqueda de marca, Google Shopping viene a ser el segundo canal de mejor performance para e-commerce y además el que de los que más escala, ¿no? Pero también es un canal muy complejo, ¿no? Si vemos acá, más o menos esta es la distribución de los retailers, de las diferentes verticales y cómo están haciendo su spend. Tenemos la punta de lanza, que por supuesto es electrónica, pero también tenemos movimientos muy importantes comparados con el anterior, con Fashion y con Home Garden, ¿no? Entonces, vemos un mercado bastante saludable en Google Shopping, pero también más competido. Y al ser más competido, pues nos presenta retos bien interesantes en términos de cómo podemos optimizar nuestras cuentas, ¿no? Si vemos acá, hicimos un estudio de una cuenta, y esta es una cuenta bastante típica, ¿no? Digo, a lo mejor en términos de volumen es grande, pero tiene un comportamiento muy similar a todas las cuentas que nosotros vemos. Acá agarramos del lado izquierdo al lado, perdón, del lado derecho al lado izquierdo, 6.524 productos, eso es lo que tiene esta cuenta en particular de la que estamos hablando. Y vemos como con una inversión de arriba de $600,000, aquí están los ROAS con un decimal adicional, pero arriba de $600,000 está vendiendo poco más de 1,5 millones. Y conforme vamos avanzando en la gráfica, vamos reduciendo la cantidad de productos que empezamos a considerar. Ya en la última gráfica, 1,284 productos, estos son los productos más vendidos. Y vemos que nos vamos con un ROAS de 2.5 a un ROAS de 15, de casi 16x, eliminando pues prácticamente el 80% de productos. Y aquí lo que vemos es un Pareto clásico, ¿no? Es el 20% de los productos generándonos el 80% de las ventas y a su vez el 20%, si lo viéramos de otra manera también sería el 20% de los productos generándonos el 80% del gasto, que no necesariamente de las ventas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esta división por SKUs, nos empezamos a dar cuenta de que no es suficiente empezar a ver nuestras campañas de Google Shopping por marca o por categoría. O sea, es necesario irnos a nivel SKU para poder realmente aprovechar al máximo nuestra cuenta. Pero bueno, si tenemos 6.500 productos o 10.000 productos o 100.000 productos, evidentemente esto se vuelve algo bastante complicado, ¿no? Y justo es de lo que venimos a hablar acá, ¿no? Primero, para entender la optimización de Google Shopping, tenemos que hablar del feed, ¿no? Tener nuestro feed correctamente estructurado, correctamente armado, tener una distribución de presupuesto racional. Y una cosa que a muchos se nos olvida es la parte de modificadores de feed, ¿no? Todo lo que estamos hablando de modificadores de ubicación, de dispositivos, de audiencias y de horario también, ¿no? Entonces,
Todos estos son lo que nosotros llamaríamos los 3 pilares de Google Shopping. Y todos estos elementos ya en combinación con un algoritmo es lo que nos va a permitir exprimir el mayor valor. Ya que nos vamos a la parte de la operación, y a mí me gustaría hacerlo un poco más práctico en términos de cómo normalmente nosotros podemos operar, digamos, sin necesidad de un algoritmo, pero también pero también puede ser con ayuda de otro tipo de sistemas de Machine Learning un poquito más ligeros que podemos hacer inclusive en nuestro Excel. Lo primero que hay que entender es que Shopping no es Search, ¿no? ¿Y por qué decimos que no es Search? Porque para empezar, digo, aparte de que no tenemos keywords positivas, tenemos productos y otro tipo de diferencias, nos encontramos que las curvas de tráfico son bien distintas, ¿sí? Las curvas de CPC contra click son bien distintas. Los que hemos operado campañas de Search, nos daremos cuenta que cuando ponemos una puja en una keyword, una puja relativamente baja, bastante baja, prácticamente no va a gastar. Mientras que en Shopping nos damos cuenta de que con un CPC bastante bajo, sí empezamos a gastar, ¿no? Y entonces podemos tener productos con muy bajo CPC que nos están generando una buena cantidad de clics a costos muy bajos y podemos rentabilizar esos productos. Entonces, por eso es que si bien en la primera gráfica que les mostré, donde estábamos viendo que con el 20% de los productos generamos el 80% de las ventas, también tenemos que entender que entendiendo esta curva, podemos empujar productos que a lo mejor no nos están generando el ROAS que nosotros esperaríamos en la cuenta, pero si bajamos el CPC a niveles razonables, ahí sí podemos generar un ROAS aceptable, ¿no? A lo mejor estábamos acostumbrados, decimos, bueno, es que este producto no vende. Y decimos, claro que vende, ¿no? Por supuesto que vende, pero a lo mejor vende muy poco y a lo mejor hay que tener un CPC muy bajo para que este producto no sea rentable. Y obviamente manejar esto en toda una cuenta, pues se vuelve bastante complicado. ¿Qué tanto? Bueno, hicimos nosotros el cálculo en una cuenta tradicional y tenemos que una cuenta tradicional tiene 7.08 por 10 a la 18,000 posibilidades de distribución distintas de presupuesto, ¿no? Es un poquito como lo que nos pasa en el ajedrez, donde tenemos muy poquito, tenemos un juego aparentemente simple, y entonces, pero se vuelve muy complejo ya a la hora en la práctica, ¿no? Tenemos que inclusive es muchísimas veces más que la cantidad de átomos que hay en el universo. Entonces, poder utilizar una cuenta de Google Shopping óptima o hacerlo a menos de que tengamos 10 productos o 15 productos, hacerlo de manera óptima para un ser humano, pues es prácticamente una tarea imposible. Por eso es que empezamos a utilizar técnicas de optimización, por eso es que empezamos a predecir curvas, empezamos a ver cómo se iban a comportar los SKUs antes de que tuviéramos historial, y empezamos a ver todo este tipo de cosas para al final poder extraer el mayor valor, ¿no? Ahora, otra cosa que también es una duda muy común y un problema en las campañas de Google Shopping es que hay esta ambigüedad respecto de por qué aparezco en cierto nivel, por qué está apareciendo mi competidor arriba de mí, o por qué está apareciendo debajo, por qué los CPCs me cuestan con productos bastante similares, tenemos costos de CPCs muy distintos, ¿no? Es un poco ambiguo, pero al final lo que nosotros hemos visto después de analizar, la verdad es que millones de SKUs, miles de pujas a través del tiempo, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que Google al final toma en consideración, en primer lugar, títulos, ¿no? Por supuesto que es algo así como las keywords de Google Search, son los títulos, ¿no? Los títulos que vienen en los productos. Pero en segundo lugar, también muy relevante es precio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un retailer que tiene el mismo producto por $100 y tenemos un segundo retailer que tiene también el mismo producto por $200, a lo mejor el retailer que tiene el producto en $200 va a pagar un CPC 4 o 5 veces mayor que el primero, solamente por tener un precio más alto, ¿sí? Y acá lo que vemos también es que Shopping es muy sensible en el nivel de precio que uno tiene con sus productos, ¿no? Y hay que entender también que al final, pues el algoritmo de Google, ¿no? El algoritmo de Google Shopping que decide, es un algoritmo de optimización, pero de optimización de revenue para Google, ¿no? Entonces,
tenemos que entender esta situación para ver cómo, obviamente, a menor precio también aumenta el CTR y por tanto, la cantidad de clics que puede cobrar Google. Pero esto sí es compensado por el CPC, pero normalmente tenemos que empujar mucho nuestro CPC hacia arriba, tenemos que tener CPCs muy altos si queremos ser verdaderamente competitivos en Google Shopping, ¿no? Yo los invitaría a que se fueran a su cuenta de Google AdWords, se bajaran un reporte, claro, después de las presentaciones que vamos a tener el día de hoy, pero se vayan a su cuenta de Google AdWords, se bajen un reporte por SKUs y se pongan a ver los CPCs. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden filtrar a ver cuál es mi CPC promedio en los productos que son laptops, cuál es mi CPC promedio en mis productos que son zapatos de alguna marca en específica, cuál es mi CPC promedio, y empezar a ver estas relaciones y se van a empezar a dar cuenta que emergen patrones, ¿sí? Emergen patrones de comportamiento en cantidad de clics, emergen patrones de comportamiento en CPCs particulares. Entonces, tenemos que estar bien al pendiente de la cuenta, y ahí es donde realmente sale. Cuando hacemos este ejercicio, y ese también les invito a que lo vayan a su AdWords, bajen la cuenta, bajen por nivel SKU y empiecen a visualizar cómo se está distribuyendo su presupuesto, qué productos están vendiendo más, qué porcentaje de su cuenta está generando el 80% de las ventas, dónde se está concentrando el revenue de su cuenta. Cuando empecemos a entender esto, luego nos vamos a ir a nuestra cuenta de AdWords y vamos a decir, oye, pero es que yo tengo una distribución por categoría. No, pues hay que distribuir por SKU. Ajá, resulta que tengo 10,000 productos en mi e-commerce. ¿Cómo administro esta locura, no? Entonces, pero podemos empezar a ver patrones, ¿no? Nosotros en particular utilizamos para poder predecir cómo se va a comportar una cuenta, utilizamos las keywords, por supuesto las keywords que vienen en el título, utilizamos la categoría de producto, utilizamos el tipo de producto, la marca y precio, y entre otros valores, pero esos son los primarios, ¿no? Para predecir cómo se va a comportar un producto a través del tiempo. Pero lo interesante acá es que si nosotros no tenemos de entrada nuestro feed bien hecho, por eso hablaba de los pilares de shopping, si nosotros no tenemos nuestro feed bien hecho, pues no vamos a poder hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces, cuando bajemos nuestro reporte y veamos esto, pues ahí nos vamos a dar cuenta qué tan útil es para nosotros nuestro feed y si tenemos que hacer ajustes, ¿no? Y, por último, me gustaría hablar de una cosa bien importante, que es cómo nos afecta la tasa de conversión y cómo controlamos la tasa de conversión desde Google Shopping, ¿no? Google Shopping es una máquina bastante interesante, es un canal bastante interesante, porque aquí pasa algo que es bastante contraintuitivo, ¿no? Y es que cuando tenemos un mayor CPC, es decir, cuando estamos, por ejemplo, si nosotros normalmente operamos con un presupuesto por decir un número de $1,000 al mes, ¿no? Por decir algo. Y normalmente estamos contentos, funcionamos bien, y luego decimos, ¿sabes qué? Me quiero ir a $2,000 porque me está funcionando muy bien Google Shopping, está muy bien. Me voy a $2,000. Obviamente, por temas de la curva que mostraba, a lo mejor no voy a obtener el doble clic, pero a lo mejor sí voy a obtener 1.5 veces, 1.7 veces más clics. Pero lo que sí me voy a dar cuenta es que mi tasa de conversión se va a reducir. ¿Y por qué se va a reducir? Porque para que Google logre aparecer o logre generarte la cantidad de clics que tú estás solicitando, te va a empezar a mostrar en términos cada vez más irrelevantes, ¿sí? Al punto de que vamos a empezar a aparecer en términos como TV, como laptop, como celular, y vamos a también, por supuesto, aparecer en términos de búsqueda mucho más relevantes, pero al final estamos agarrando todos estos términos de búsqueda mucho más genéricos que demuestran menos intencionalidad de compra y que al final nos afectan en la tasa de conversión, ¿sí? Y entender cuál es nuestro punto medio, porque por supuesto que también queremos volumen, pues es bien importante, ¿no? No siempre es necesario tener CPCs altos, no siempre la respuesta es vamos a empujar lo más posible. Google Shopping tiene esta cuestión donde básicamente se absorbe todo el tráfico posible, pero hay que entender esto, ¿no? No podemos tener CPCs demasiado altos porque al final vamos a estar apareciendo en términos genéricos. Por ejemplo, los que estamos acá en México, se viene ya Hot Sale
Y Hot Sale nos demuestra un fenómeno muy interesante, ¿no? Normalmente si ustedes van y buscan un término genérico, en la mayoría de las veces no les van a aparecer resultados. En Hot Sale, como todos los retailers, y lo mismo pasa en Webby, y lo mismo pasa en Black Friday y en otras localidades también, en otros países, lo que termina pasando es que empezamos a aparecer en términos mucho más genéricos. Y la calidad de tráfico, pues es bastante más reducida. Sí, claro, la gente está buscando más, pero obviamente entre más específico el término, pues obviamente demuestra mayor intencionalidad de compra. Esto es bien importante poderlo tener bien claro en las campañas de Google Shopping. Por eso es que la escalabilidad, y lo mostramos aquí, me regreso un poquito, cuando hablo de estas curvas asintóticas, ¿no? Es una curva al final de rendimientos decrecientes, ¿sí? Entonces tenemos que entender el punto exacto donde todos nuestros SKUs, porque cada uno de estos SKUs tienen estas curvas, donde todos estos SKUs se encuentran en su espacio más cómodo, ¿no? O en su espacio más rentable. Y hay que entender, si yo tengo precios altos, si yo tengo, hablábamos acá al final de que los precios son muy relevantes. Si yo tengo precios altos, pero tengo fuerza de marca, a lo mejor sí me va a costar aparecer más arriba, me va a costar un poco más aparecer arriba, ¿no? Pero también voy a estar obteniendo, tengo buena marca, tengo buena rentabilidad. Entonces, entender esas idiosincrasias dentro de cada una de las cuentas, pues es fundamental para poder operar una cuenta de manera eficiente en Google Shopping y hacerlo, la verdad, a mano, en mi opinión, pues resulta bastante complicado, ¿no? Y en muchas ocasiones bastante ineficientes. Entonces, pues les agradezco su tiempo. Con eso yo termino mi intervención. No sé si hay acá un tema de dudas. ¿Sí? Las hay, las hay. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Arturo, por tu exposición. Mira, aquí me pasan algunas preguntas. Sí. Una me dicen, ¿cómo defino mi presupuesto o cuánto debería invertir en Google Shopping? Al final depende mucho de cómo estás, del nivel de tu rentabilidad. Lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, si uno tiene como una buena regla de dedo, digamos así, es, tú tienes una inversión de $1,000 y estás vendiendo, yo qué sé, estás vendiendo $10,000 y tu margen es del 20%, tu presupuesto debería ser más o menos la mitad de tu margen bruto, ¿no? En este caso, $1,000, ¿no? Si nos vamos a un producto de menos margen, de 5%, por ejemplo, nuestra campaña debería representar el 2.5% de nuestras ventas. Eso es más o menos lo que nosotros utilizamos como buena regla de dedo y que generalmente pues da resultados. Al final, obviamente, hay que ver, cada cuenta es distinta y hay maneras de predecir, pero ese es como el comportamiento general que yo he visto que funciona, ¿sí? Ok. Nos preguntan qué cuesta Entropy y qué tiene que hacer uno para empezar a probarla, si tenéis alguna versión gratuita o... Sí. Pues está en entropy.tech, aquí está en la presentación el sitio web. Pueden entrar ahí, pueden contactarnos a través del chat o pueden iniciar su trial directamente en la página. Es gratis y tienen menos de 100 productos. Entonces, todos los que quieran empezar su e-commerce o están apenas empezando, pues tienen servicio gratuito para que prueben Google Shopping. Y ya además, pues podemos por supuesto platicar, estamos ahí disponibles y nos encantaría tener sus cuentas y ayudarles a optimizar. Ok, y una última pregunta para ti, Arturo, es ¿cuál es la tasa de conversión que esperar en Google Shopping? Sí, al final, como les comentaba yo, depende, ¿no? A mayor CPC, menor tasa de conversión, eso es normalmente lo que vemos, pero normalmente vemos, dependiendo del país, pero si vemos una tasa, es por supuesto menor que directo, es aproximadamente un 60-70% de lo que es directo. Si en directo vemos una tasa de conversión de 2% o en Google Shopping a lo mejor vamos a ver una tasa de conversión de 1.3%. Ese es el comportamiento típico que vemos, aunque claro, hay ciertas categorías y ciertas estacionalidades. Por ejemplo, en estacionalidades altas vemos que las tasas de conversión se nos dan al doble o a veces hasta el triple, ¿no? Dependiendo también de las promos que tenga el cliente. Para todos los que están acá, retailers que están acá en México, que ya empieza el hot sale, pues los invito a poner buenas promociones porque al final eso es lo que vemos que hace
muchísimo la diferencia. En el tema de pricing se vuelve tener nuestros productos gancho y tener una estrategia bien armada dentro de Google Shopping para la exposición a esos productos gancho, pues hace la diferencia entre un buen hot sale y un excelente hot sale, ¿no? Ya, fantástico. Pues Arturo, mil gracias por el tiempo y por haber preparado una muy buena charla. Gracias, Arturo. Gracias, David.